Bien, amigos, continuamos con el congresista Mauricio Müller. Mauricio, el presidente, de manera sorpresiva para muchos, no dijo una sola palabra del proceso electoral 2016, ni que va a ser un proceso electoral en el cual él garantiza que va a haber, digamos, neutralidad y que se va a conducir de manera respetuosa. No se ha dicho nada. ¿Esto no llama a la sorpresa o lo debe hacer Cateriano en estos anuncios próximos? Bueno, hay varias cosas que no ha dicho, esa es una de las más importantes y claro, Cateriano debería llenar esos huecos. Debería brindar la tranquilidad que corresponde a un proceso electoral que va a ser conducido por ellos. ¿Preocupa el silencio del presidente? Obviamente. Yo estoy absolutamente convencido de que si durante 4 años ellos han hecho guerra política, el último año, que es el año en donde ellos se van a jugar el toro por el toro, no van a pasar a no hacerla, ¿no? A la paz. Ellos van a pasar a una exacerbación de esa guerra. Y creo que por eso es que seguramente no hizo una sola mención. Pero Víctor Andrés Ponce decía hace unas horas aquí en este programa que esta situación no la ha leído Humala bien, porque si hubiera leído políticamente lo que tenía que hacer, efectivamente se hubiera montado sobre el proceso electoral. Hubiera sido él el impulsor, el líder, el hombre que garantiza el proceso y prácticamente todos los males podían haberse licuado de alguna forma. Inclusive el tema de la corrupción, el asunto del mal gobierno, si él se erige y se autonombra como el garante de la elección, termina siendo algo positivo para el país, evidentemente, y podría inclusive darle cierta indulgencia de la gente hacia él, decir, bueno, ya, perdonémosle todas las cosas que no ha hecho porque está llevándonos a una elección limpia. Pero no ha visto eso, sí. Pero es que, ¿cómo lo va a ver? O sea, él no ha demostrado nunca tener la sagacidad política de interpretar las cosas en función de ese criterio. Nunca. Eso lo puede pensar Víctor Andrés, que es una persona culta y piensa y reflexiona en la política, o mucha gente, como cualquiera de nosotros, que pensamos que los políticos, y sobre todo si son presidentes de las repúblicas, actúan en función de obtener un determinado resultado y a veces puede parecer que es raro, es contradictorio. Ah, sí, pero la jugada es así porque, digamos, esquemas elaborados, ¿no es cierto? El presidente Ollanta Humala jamás ha demostrado tener un mínimo de elaboración complicada de actos políticos que lleven a resultados de esa índole. Y yo creo que él tiene una visión inmediatista y además no tiene asesores. Porque la pregunta sería, una elucubración como esa, en el sentido de que alguien le diga, usted ya no sea lo que siempre es, trate de ser así para obtener este resultado, o sea, pórtese como una figura que está por encima del bien y el mal y demuestre que usted puede conducir un proceso electoral democrático para que la población le reconozca que usted es un presidente democrático. Esa es una elaboración que él no entiende. Ahora, ¿quién se la puede decir? ¿Alguien conoce un asesor político importante que tenga el presidente Ollanta Humala? Su esposa. Entonces, ¿qué es lo mismo? Porque ya lo hemos visto en la revista Cosas. O sea, es pecado para ella entenderse con la oposición y hay que fulminarla a quienes lo hagan, eso es traición. Entonces, si tienes dos personas que no tienen capacidad de hacer ese análisis político y además no tienen asesores, repudian a sus asesores que puedan hacerles pensar ese tipo de cosas, es porque es imposible de que ese tipo de elucubraciones la tengan en la política. Ahora, yo he escuchado, y no estoy descartándolo como hipótesis, que sí hay una presencia neomontesinista en el tema. Creo que si hay personas que saben elaborar este tipo de cosas, una de ellas era Vladimiro Montesinos en su momento. Entiendo que el señor Guamán Ezcurra, que era brazo derecho, todos conocido del señor Vladimiro Montesinos, anda por ahí, porque ya creo que cumplió su condena. Y Luz Salgado en una oportunidad le dijo al señor Urresti, usted ha trabajado con el señor Guamán Ezcurra el año 97 en Palacio de Gobierno para el gobierno del señor Fujimori, tema que nunca el señor Urresti ha desmentido ni menciona, pero es verdad. Entonces, quizá lo que haya es que empiecen ellos a tratar de prestar oídos a esta visión montesinista de las cosas. ¿Cuál es la visión montesinista de las cosas? La de, por ejemplo, este plan de victimización que hizo la señora Heredia con respecto a la comisión investigadora. Ese sí es un tema más elaborado. Han buscado una entrevista, han dicho, ajá, vamos a agarrarnos de este tema y lo han convertido en una suerte de, digamos, respuesta política que significó en su momento cierta contundencia. Pero obviamente cuando después se supieron exactamente los detalles, las cosas, las fechas, etcétera, se les fue cayendo. Pero eso no lo pueden haber pensado ellos. Eso tiene que haber venido de un cerebro que quizá pudiera haber estado más atrás. Algunos mencionan al señor Fabre, pero el señor Fabre solamente actúa con billete y no creo que en estos momentos ellos estén en condiciones ni ganas de estar pagando, porque lo que creo que están haciendo es tratando de esconder, no tratando de sacar. Y entonces es posible que haya ese tipo de estrategia en este momento. Y eso
se inocule en la próxima campaña electoral. Y como es un tema de exacerbación de la confrontación, no vamos a poder encontrar que haya una política de paz social y de paz política para el próximo proceso. Bueno, pero lo que tú señalas es muy grave, porque si eso va a ser así, y entonces no vamos a tener capacidad de poder discutir temas, ni planes, ni temáticas para el país, y no vamos a estar en un disparadero espantoso. Ya se ve hoy día una relación, una sensación de animadversión creciente que el gobierno promueve con sus congresistas. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes como oposición? Porque ustedes van a responder a eso con más observación. La pregunta es, ¿a qué hora vamos a los temas nacionales? De hecho, hoy estamos discutiendo un montón de cosas que son irrelevantes, entre comillas, que pueden ser políticamente importantes, pero los temas de fondo no se están viendo porque estamos en otro tema. Desafortunadamente, la agenda no la podemos poner nosotros, no tenemos el peso suficiente. Quizá ahora con Lucho Iberico por fin podemos tener cierta influencia para imponer una agenda congresal importante, pero desafortunadamente cuando el Congreso va hacia determinadas agendas que van fuera de lo que podría ser la percepción de cierta orientación mediática, por más que el Congreso a veces se desgañite con una ley muy importante, eso no merece una sola línea al día siguiente en un periódico. Y si tú tienes periódicos como el Diario 1, que es el diario de Martín Belaúnde del Ocio, es el diario de Martín Belaúnde del Ocio, y tienes, por ejemplo, el diario del señor Toledo, que es el diario 16, que lo único que hacen portada tras portada es exigir, pedir cárcel para Alan García, ¿no? Cárcel para Alan García, es todo lo que quieren. Y eso es enarbolado, promovido por su bancada, para que ese sea el objetivo en este momento de fondo, para que después el siguiente objetivo sea cárcel para Keiko Fujimori. Entonces, y en esto de repetir a cada rato el aprofujimontesinismo, etcétera, etcétera, hacer nosotros merecemos más, ellos son los malos, dividir como hizo la señora Susana Villarán y tantos, o sea, dividen nosotros los decentes y ahí están los malos. ¿Quiénes son los malos? Los apristas y los fujimoristas. Porque los apristas y los fujimoristas pues tienen esa formación de querer defenderse a sí mismos. Y entonces somos los malos. Y todo es contra ellos. Y incluso lo que ellos llaman la concentración de la prensa no se escapa también, porque tú ves a veces que de vez en cuando palo para ese mismo lado. Entonces, frente a circunstancias como esa, lo único que nos corresponde a nosotros es, o sea, continuar defendiéndonos, porque si no nos habrían aplastado si no hubiésemos tenido una política de defensa. La verdad, te sé decir, Alfonso, es que los 4 congresistas apristas, si nos hubiésemos dedicado a proponer proyectos de ley sobre temas de fondo, que lo hemos hecho, pero solo eso y no a defendernos, ya estaríamos aplastados. No habría manera de haber evitado una colisión muy fuerte que nos hubiese aplastado con todo. Entonces, hemos tenido que entrar en esa lógica. Y no veo que ahora podamos tener posibilidades de salirnos de ese esquema para poder ir hacia temas de fondo. Porque todo el objetivo de ellos es que la candidatura de Alan García y la candidatura de Keiko bajen, probablemente vayan a terminar apoyando a PPK o probablemente a su propio candidato, pero el objetivo es ahora pura y dura campaña electoral, no tiene ningún otro. La señora Julia Tevez ha pedido la Comisión de Constitución, porque ahora, de fiscalización, porque ahora ellos son oposición. Sí, esa es parte de la teoría de la señora Tevez, que es del nacionalismo. ¿Qué opinan ustedes del tema? Bueno, es una teoría sumamente ridícula, ¿no? Propia de quienes no conocen pues lo que es nociones de ABC de la política. Tú eres oposición con respecto al poder ejecutivo, no con respecto a la mesa directiva. La Comisión de Fiscalización no fiscaliza a la mesa directiva, fiscaliza al poder ejecutivo, y el poder ejecutivo siguen siendo ellos. Así que, ¿cómo puede tener una visión tan absurda? Al contrario, la bancada de Solidaridad Nacional, que es la bancada que ha jugado de bisagra todos estos años, ¿no? Votando con la oposición, pero integrando la mesa directiva con el oficialismo, votando siempre en contra de las censuras, de vez en cuando alguna interpelación, una típica bancada bisagra, que es natural y existe en política, no es un término peyorativo, tú lo conoces. Además, yo creo que le ha convenido también a Castañeda, ahora que es alcalde, tener una posición así, de alguna manera le ha convenido, porque él necesita recursos, por lo menos en este año que viene, para poder hacer obra en la ciudad de Lima. Algo sacará del tema. Es evidente, él es una persona que pertenece al Poder Ejecutivo desde el ámbito del gobierno local. Es una persona que tiene que dar resultados y depende del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía le habilitó el tema del bypass el 28 de julio y todo, y él ha tenido una posición en la que no ha querido confrontar con el gobierno, sino más bien ver cómo lo apoyaba. Eso es absolutamente legítimo, nosotros no lo objetamos. Pero sí decimos que en esta disyuntiva que hubo entre el señor Iberico y el señor Ceballos,
el señor Ceballos se convirtió en el candidato del oficialismo, porque la consigna política del oficialismo fue votar por él. Porque si lo hubiesen conceptuado como un congresista de oposición, probablemente hubiesen votado en blanco o lanzado la candidatura de uno de ellos, pero decidieron que él fuera el candidato que respaldaba. Entonces, Solidaridad ya no puede seguir presidiendo la Comisión de Fiscalización, porque es una bancada oficialista. ¿Y quién lo va a hacer? Yo creo que tiene que pasar a la oposición. Y nosotros hemos propuesto, no que seamos nosotros, sino que sea la bancada de Dignidad y Democracia, porque a esa bancada le corresponde una comisión más de la que tiene ahora. ¿Por qué? Porque ya son 11 y son 3 comisiones que le corresponden y por lo tanto la comisión que le debería corresponder sería la de fiscalización. ¿Y qué persona en esa bancada? Bueno, ya ese es un tema que lo tendrían que decir ellos, ¿no? Hay personas, el caso, por ejemplo, de Natalie Condori, que es la vicepresidenta, yo creo que es una persona muy atildada y muchas condiciones y capacidad. Esther Saavedra también lo ha demostrado, ya la he visto actuar en la Comisión de Fiscalización y no se ha casado con nadie. Y se tratara del gobierno, no seguía consignas. Ella no era amiga de Platón, era amiga de la verdad, hay que decir las cosas. Podría ser, pero eso ya es un tema que tendrán ellos que discutirlo. Pero sí lo vamos a plantear, tendrán nuestro respaldo en ese sentido para que ese sea uno de los temas que se materialice. Y en el caso de la Comisión de Constitución, yo creo que tampoco la debe tener el oficialismo. Porque han hecho... ¿Qué ha ocurrido con esta comisión? Bueno, la han utilizado de estilete político. Es decir, la Comisión de Constitución no solamente evalúa la constitucionalidad o pertinencia de determinadas normas, sino también las del reglamento del Congreso. Y han tenido, la verdad, interpretaciones absolutamente absurdas de distintas cosas. Hicieron aprobar un informe en el que se decía que las sentencias del Tribunal Constitucional no se aplicaban en el Congreso. Para el caso de Alan García, no, eso no se aplica. El Congreso tiene su propia dinámica. Ahí no tiene para nada el debido proceso. Bueno, mira cómo es la vida, ¿no? Después ellos alegando debido proceso para la señora Nadine Heredia, pero ellos aprobaron un informe así. Aprobaron un informe diciendo que el Jurado Nacional de Elecciones no tenía atribuciones para acreditar a la congresista Beteta porque el señor Llovera tenía que ser distinto parlamentario. Y así sucesivamente. Han aprobado una serie de informes absurdos que supuestamente tienen cierto efecto vinculante al interior de la hermenéutica parlamentaria porque llena vacíos. Y entonces eso no puede seguir en manos del gobierno, que lo interpreta a su leal saber y entender y siempre mal. Entonces creemos que eso también debe pasar a otra bancada, ¿no? Vamos a ir a una pausa comercial, Mauricio, regresamos para conversar sobre el discurso presidencial del 28 de julio y la campaña del Partido Aprista. ¿Qué está pasando con el sólido norte o con el gélido norte? Vamos a ver cómo está la cosa. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Redes y Poder.